Bienvenidos a otra dimensión. Bienvenidos a un programa de misterio, ciencia, ocultismo y mucho más. Escúchanos todos los martes por las noches en Radio Onda Diamante 98.3 FM Canillejas, Madrid y plataformas digitales. Un programa dirigido y presentado por Jorge Arijón. Bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Hola, buenas noches. Bienvenidos otro martes más a lo que es la Puerta de la Pirámide. Hoy sin mucha pausa, hoy sabéis que tenemos la especial criminología, captación y sectas, libro maravilloso de un gran escritor llamado Primavera en Ítaca y Fantasmas del Pasado. Hoy vamos a tener a José María Gómez Montiel, a Javier Maure, Manuel Estrada. En la vertiente de criminología, Serafín Giraldo, Juan Rada, Iván Campos, Carlos Perón, Mapi, David Fernando, Luis Santamaría del Río, María Jesús Martínez. Grupo especial de Psicocrim, informes periciales y asesoramiento. Luego Lidia Brea, psicóloga, Ramón Chipirrás, Pedro V. Mateo y Pascasio Hinojosa. Le mandamos desde aquí un saludo, ya tiene un grave accidente, y desde la Puerta de la Pirámide le mandamos un saludo y fuerza que va a salir de ello. Gracia Giordano se incorpora en el grupo La Puerta de la Pirámide con Misterios de Italia. Y Mar Argüelles, Dani Entremundos, el Brujo con Cristina. Y Ernesto Bravo, Manuel Pérez Recio, que es el que ha escrito el libro Primavera Ítaca, Grupo Jeans, Grupo GAM Analizadores del Misterio, José Carlos Aranda, Juan y Molina, Juanjo Verastegui, Edwin desde Colombia, Michael Martínez, Teresa Bernal, Maricruz, Brando Miguel, René Irán, Carmen Tahuada, Omar Villacis, Cristian Pérez, Rafa Misterio 75, Antonio Fernández, Jesús Crespo y Rafael Alfonso, Fernando Ailagas, Blanca, Miguel Barroso y alguna sorpresa más. Y pido desde aquí disculpas al escritor Luis Merlo por no haber concilido en cierta de las medidas, y desde aquí le pido disculpas desde la Puerta de la Pirámide. Sin más, bienvenidos a la otra dimensión, bienvenidos a la Puerta de la Pirámide. Y cómo no, comenzar con una de las mejores noticias que hace poco ha sonado en todas las emisoras de radio, de televisión, por sacar de una secta a la maravillosa mujer Patricia Aguilar, que hoy en día se encuentra mucho mejor de todo lo que ha vivido en su realmente secuestro, porque ha sido más o menos así. Bueno, nos acompaña aquí en la mesa Serafín Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Mapi, buenas noches. Hola, buenas noches. David Fernández. Muy buenas noches. Pedro. Hola, buenas noches. María Jesús Martínez. Hola, buenas noches. Hoy en directo. Estoy encantada porque siempre salgo en diferido, así que hoy puedo hablar con todo el mundo en directo. Encantadísima. Y cómo no, porque también le vamos a dar la enhorabuena a Carlos Perón, que le han dado un galardón por ser uno de los mejores compositores o músicos
Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, pues sí, cierto, me han dado un galardón. Se llama Dalit de la Música, me lo ha concedido la Asociación Vocal Center de Castellón. Y nada, muy contento y muy orgulloso, claro. Muchas gracias, amigos. Igual, felicidades. Y nos acompaña también Ramón Chiperá. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jorge y compañeros. Vale. Y, como no, Juan Rada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Y amigos. Desde Málaga, hoy no Madrid, Málaga, ¿no? Eso es, aquí abajo estamos. Para que luego digan que no viajas. Bueno, pues comenzamos el tema de castración y sectas con Serafín Giraldo. Castración, ¿cómo crees que castran a estas personas y qué sectas pueden ser las más peligrosas? Los métodos han variado y hoy día se utiliza principalmente Internet. A mí me preguntan muchas veces cuántas sectas hay en España y le digo que miles, millones de sectas, debido a que efectivamente hoy es Internet la forma de captación de las sectas y eso lo tenemos al lado de casa. Así que puedo dar unos datos y me gusta siempre abrir los debates aportando una serie de datos. Mira, hoy tenemos unos 4.200, 4.164 en concreto desaparecidos en España, desaparecidos de los que no sabemos nada. Más o menos 214, es decir, de un 11 a un 14% de estos 4.000 desaparecidos pueden estar ahora mismo reclutados en las sectas. Son desaparecidos en definitiva de forma voluntaria, porque cuando alguien entra en una secta lo hace de forma voluntaria. Si es una persona mayor, pues poco podemos hacer, y lo hablo desde un punto de vista policial. Tengo aquí a mi compañera Mapi que me puede corregir. En definitiva, tenemos muchas personas desaparecidas en las sectas y no podemos cifrar la cantidad de sectas que tenemos porque todos tenemos Internet en casa. Pues sí. Pasamos a Pedro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Me gustaría, añadir y hacer una apreciación al compañero Serafín, que sí que es cierto que la introducción en las sectas es voluntaria, pero eso no deja de ser que esté de alguna manera inducida. ¿Sabes? Se utilizan muchísimas técnicas de control mental, pueden utilizar desde técnicas fisiológicas, meterte en un sitio en el que haya mucho ruido, te aíslan, el hermetismo, falta de sueño. Y también te suelen aislar, en última instancia te aíslan para hacerte vulnerable y que hagan de ti pues un clon en última instancia del líder de la secta en la que le han metido, claro está. Sí. Juan Rada. Yo conocí, por ejemplo, personalmente a un líder que hubo de alguna secta, como fue Edelweiss, famosa en su tiempo, creada en 1970 por Eduardo González Arenas, muy conocido como Edi, ¿no? Y este, por ejemplo, captaba a los adeptos, claro, antes no había internet en aquellos años, pues en las cafeterías y billares de las zonas más selectas del barrio de Salamanca, en Madrid. Y es que con el pretexto de fomentar el deporte y el contacto con la naturaleza, les ofrecía formar parte de grupos de montaña que fue creando en diversas regiones. Luego ya se presentaba como un príncipe procedente de un planeta lejano, Nazar y demás, y en fin, fue creando ya unos grupos de boinas verdes y ya captándolos por completo. Que sí que en otros tiempos, pero era una captación pues persona a persona y tuvo gran influencia y gran eco en la década de los 70, en fin, acabaron en la cárcel y fue un final, incluso salió en el caso porque él fue asesinado pues por uno de sus adeptos. Y Ramón Chiperrás. Hola, buenas noches. Bueno, yo siempre que hablo de sectas me gusta decir, ¿no? Personas desaparecidas sin causa aparente, ¿no? Porque muchas veces estas personas desaparecen sin ninguna causa aparente, ¿no? Yo quisiera incidir un poco más en lo que entendemos por secta, pero particularmente por secta destructiva, ¿no?
¿Qué factores son los que tienen estas sectas destructivas, ¿no? Siempre he visto desde el punto de vista de una óptica criminológica, Jorge y compañeros. Estamos hablando de unos grupos, ¿no? que se apartan de las doctrinas tradicionales, son nuevos grupos que surgen con unos objetivos nuevos. No tienen una doctrina oficial, es decir, que no tienen una doctrina oficial que esté reconocida por el Estado en donde se encuentren. El carácter secreto es una de las principales características que tienen estas sectas destructivas, el carácter secreto interno, para que perdure en el tiempo la secta y no sea conocida por las autoridades, por ejemplo. Que sea alienante o destructiva para sus seguidores, ¿no? Provocando en estos unos estados patológicos de diferente índole. La atención en los métodos y la forma de actuar, antes se lo he escuchado, ¿no? Se hablaba del lavado del cerebro, ¿no? Pero bueno, también tenemos que añadir que muchas veces hay que sumar el lavado del cerebro y también lo que es la violencia física. Y luego los sistemas que utilizan para el mantenimiento de sus propios adeptos, ¿no? Que emplean los métodos, un poco basados en el miedo, en el engaño, en la coacción. Incluso los adeptos llegan a aceptar estas formas de acción, ¿no? Y luego el punto para mí estrella son los sistemas de captación, ¿no? Siempre empleando el engaño. Yo, como tú sabes, Jorge, estoy especializado en radicalización terrorista. Sí. Y muchos puntos de la captación en sectas van de la mano de la captación que usan los terroristas hoy en día, ¿no? Un poco lo que es la identificación, señalar a la persona vulnerable, ¿no? Estamos hablando desde un punto de vista terrorista de la pre-radicalización, ¿no? Supuestamente ya una vez que se señala a la persona vulnerable, se identifica, se pasa a lo que es la captación, es decir, se accede a la persona vulnerable. Y luego ya se inicia lo que es el adoctrinamiento de la persona, es decir, la manipulación psicológica, que esta manipulación, como hemos visto en muchos ejemplos, puede ser individual o puede ser grupal, ¿no? Y luego ya estamos en el escalafón ya de lo que es la radicalización violenta, ¿no? Te digo este aspecto basado en terrorismo, pero que deja de estar igualmente acompañado para el tema sectas, ¿no? Porque muchos de las personas que acaban adoctrinadas pasan a formar parte de lo que es el aparato logístico y de apoyo al líder de la secta, ¿no? Sí. Un poco para comenzar este resumen. Vale. Damos también paso a David Fernández. De acuerdo, muchas gracias, Jorge. De nada, a ti. Y sobre todo el mensaje dirigido tanto a Juan como a Ramón. Yo, por mi parte, quería dar un poco otro punto de vista, también complementario, sobre todo relacionado con el perfil psicológico de las personas que son captadas con esta clase de movimientos, de sectas y demás. Yo no tengo la formación que tienen aquí los compañeros Serafín y Mapi en tema policial, pero yo estuve 5 años en la única unidad de operaciones psicológicas del Ejército de Tierra, y en tema de, no digamos que no nos han formado con el tema de captación de sectas, ni mucho menos, lógicamente, pero sí que he recibido una cierta formación en temas de sociología de masas. Y hay determinados puntos que son, de alguna forma, digamos, coherentes con este perfil prototípico de la persona que es víctima de esta clase de abusos y demás. Y quería hacer precisamente, pues eso, un pequeño retrato robot de esa víctima potencial de toda esta clase de fenómenos. Y estamos hablando de personas generalmente con una baja autoestima, generalmente con un cierto nivel de desarraigo social, real o efectivo, o sea, quiere decir, de personas realmente que no tienen lazos familiares o sociales fuertes, o teniéndolos no se sienten realmente vinculados a ellos. Son personas que de alguna forma tienen, además de su baja autoestima y demás, tienen pues una serie de inquietudes, una serie de, digamos, de estímulos, una serie de, digamos, de incógnitas, de preguntas que no encuentran respuesta tan fácilmente y que lamentablemente sí que parecen encontrar en un primer plano esas respuestas buscadas, digamos, en su entorno, precisamente en esta clase de líderes sectarios que en la mayoría de los casos pues son personas con una personalidad arrolladora, muy carismáticos, con cierto nivel de prepotencia, sobre todo que son capaces de dar la impresión de que son personas con un nivel de conocimientos muy, muy amplio, aunque en otros casos simplemente sean auténticos charlatanes. Y precisamente de eso es de lo que se nutre, de ese sentido esa necesidad, el sentido de pertenencia
a un grupo, a una colectividad, porque eso es muy importante. No sé si ha sido Ramón cuando hablaba la diferencia un poco entre las víctimas individuales, o mejor dicho, la táctica individual y la táctica colectiva de reclutamiento. Manipulación. Porque una de las tácticas fundamentales es precisamente utilizar al grupo como arma, digamos, psicológica. El tema de la aceptación del grupo, de si tú dentro de ese grupo te atreves a sugerir algún tipo de crítica, inmediatamente te expones al rechazo del grupo y a esa condena. Y ese es uno de los elementos más fuertes de cohesión, digamos, psicológica dentro. Digamos que el objetivo fundamental de todas las sectas es que cada uno de los miembros que han sido captados tienen que establecerse lo que se conoce como el lazo traumático, con respecto fundamentalmente tanto a la secta como grupo como al líder fundamentalmente. O sea, empiezan pues eso, con esa búsqueda de esas respuestas que no encuentran en su entorno, con esa búsqueda también afectiva, con esa búsqueda de cohesión y de pertenencia a un grupo, y empiezan, pues eso, porque, por así decirlo, como lo ha dicho también el compañero, entran voluntariamente, pero claro, entran voluntariamente, pero con unos condicionamientos previos que, por así decirlo, les hacen víctimas potenciales per se. O sea, es muy difícil que si una persona no tiene esta serie de características, o sea, tiene una autoestima fuerte, tiene, por así decirlo, su sistema de creencias muy claro y muy consolidado, tiene fuertes lazos afectivos y sociales, es muy difícil captarlo para una secta. Tienes que destruir todos esos elementos, digamos, todos esos instrumentos que, por así decirlo, solidifican su personalidad para poder, una vez anulas a ese individuo, introducirlo en la secta. Pero curiosamente, eso precisamente también es uno de los mecanismos fundamentales de casi cualquier, bueno, no de cualquier religión, pero de determinadas religiones de nuestro contexto social aceptado, en el que, como decía la masonería, tenías que destruir al individuo, convertirlo, digamos, esa piedra en bruta, tenías que pulirla, para transformar un nuevo individuo. Pues curiosamente, en determinados movimientos religiosos de masas, estamos hablando de millones, han utilizado de una forma más velada o menos velada precisamente este determinado tipo de técnicas. Recuerdo el estudio de no era criminalista, también en principio era una persona que utilizaba un seudónimo, que hablaba, pues eso, del tema del mundo de las conspiraciones y demás. El autor era Miguel Lozano, sobre un libro titulado El nuevo orden mundial, y precisamente dentro de toda esa parafernalia del tema de los grupos de poder y demás, hacía un análisis bastante concienzudo precisamente de eso, de cómo las sectas, los grupos de poder y demás utilizan, digamos, toda una terminología y todo, digamos, porque, o sea, hay unas estrategias de trabajo que son fundamentales ya no solo para el tema de las sectas, sino incluso para el tema de el marketing empresarial, se utiliza también. Por ejemplo, no voy a poner un caso particular, pero hay determinadas empresas que todos conocemos que han conseguido crear una imagen de marca a través precisamente del sentido de pertenencia del grupo. Que dices, tú no estás comprando realmente el producto de esa marca por la calidad, sino precisamente por tu sentido de pertenencia, es decir, ese estatus que te da el pertenecer a ese grupo tan elitista, por así decirlo. Pues como eso, igual que la masonería en su momento y otra serie de, digamos, órdenes esotéricas o no esotéricas. Y esa es, digamos, un poco mi aportación al tema de hoy. Sí. Carlos Perón. Sí, buenas. Bueno, yo quería hablar un poquito de, bueno, quizá en redundancia, pero bueno, hablar un poco del tema de cómo es la persona cuando es captada por una secta, ¿no? Decir que, bueno, que una secta es un grupo hermético y reducido de personas, que nada tiene que ver con la religión organizada, porque muchas veces hay un poco de confusión respecto a eso, ¿no? Bueno, las personas que son captadas en una secta tienen una serie de peculiaridades. Evidentemente, sobre todo es una cuestión de autoestima y de personalidad, ¿no? O sea, las personas que son pasto de estos grupos tienen una serie de cualidades. Una de ellas es que tienen poca tolerancia a la ambigüedad. O sea, son personas que necesitan que se les den respuestas contundentes a sus dudas o a sus problemas personales. También, a su vez, son personas muy idealistas. Son personas con un fuerte sentimiento espiritual. A su vez también son personas que tienen cierta falta de reflexión y autocrítica o de crítica, ¿no? Y entonces son muy susceptibles y muy fácil de moldear por parte de la persona que quiere captarle, ¿no? Por otro lado, también son personas que tienen cierta ignorancia de cómo funciona la mente y el control de la mente. Son personas, algunas de ellas, que provienen de familias desestructuradas.
y no tienen un referente, no tienen una situación estable en la familia. Y también, por otro lado, son personas que necesitan que les digan lo que quieren oír. Entonces, cuando se tiene este tipo de personalidad, con una serie de carencias muy fuertes, pues es muy sencillo que una persona muy inteligente, con un programa psicológico muy bien diseñado, pues pueda captar a estas personas, ¿no? Luego también decir, por otro lado, que el 60% de las personas que han salido de las sectas reconocen que han sido captadas por familiares o amigos, que es un tema bastante interesante, ¿no? Todo esto ha sido bastante estudiado y analizado por el psicólogo social Roberto Cialdini, que hizo un estudio muy en profundidad de cómo funcionaban las sectas y cuál era el patrón a seguir para poder captar a las personas, ¿no? Y luego, como apunte, porque bueno, ya sabéis todos que yo me gusta ser bastante enciclopédico y dar una serie de notas para situar al oyente, las sectas más peligrosas a lo largo del siglo XX, porque las ha habido siempre, pero vamos, en el siglo XX, han sido, voy a dar el nombre de 7, que muchas de ellas pues nos resultarán recientes, ¿no? Está por un lado la Iglesia de la Unificación, en los años 50, la familia Manson, que bueno, eso evidentemente todos lo sabemos y conocemos las barbaridades que hicieron, entre otras cosas asesinar a la mujer de Polanski, ¿no? De Roman Polanski. El Templo del Pueblo, también en los años 50, donde 900 personas se suicidaron en masa, nada más y nada menos. Heaven's Gate, que era una secta que esto es entre gracioso y terrible, porque era una secta que pensaba que el cometa Hale-Bopp iba a traer una invasión alienígena. O sea, de verdad que son cosas bastante sorprendentes, ¿no? Luego, Auton Shinrikyo, que significa verdad suprema, fue la secta que soltó el gasarín en el metro de Tokio, que de eso yo creo nos acordamos todos, que no hace mucho tiempo de aquello, ¿no? Que fue una catástrofe. Luego el movimiento por la restauración de los 10 mandamientos en los años 70 en África, y la Orden del Templo Solar, que entre otras cosas quería encontrar el Santo Grial. O sea, una serie de... Yo, de verdad, que vamos a ver, el tema de las sectas, cualquier persona que tenga la cabeza bien en su sitio, evidentemente todas estas promesas que te hacen las sectas son tremendamente absurdas, tanto los alienígenas como el Santo Grial, como que en el año 2000 iba a ser el fin del mundo, y como no sucedió, pues bueno, estas 900 personas en el Templo del Pueblo se suicidaron. Porque pensaban que iba a venir el advenimiento de Cristo y tal. O sea, son cosas que sinceramente la persona tiene que estar muy perdida y muy manipulada para poder llegar a eso. Sí. De la secta del pueblo de la Guyana, sí. Hay investigaciones recientes que dicen que posiblemente no es que se suicidaran, sino que los asesinaran, que los envenenaran en masa. Bueno, bien, vale. Sí. Eso no quita. Sí, no, bien. El tema de digamos, a qué absurdos teóricos son capaces de llegar determinados movimientos sectarios, que lo que se entiende realmente es de eso, de la ausencia total de autocrítica. Llega un momento en que, total. Como el sentido de pertenencia es superior al tema, digamos, de la razón crítica del individuo, llega un momento es que simple y llanamente te dejas llevar por ese, y es que anula por completo la... Exactamente, y además hay que sumarle a todo esto 2 factores. Uno, el sexual, que muchas veces las sectas lo que te piden es que las mujeres sean prácticamente esclavas sexuales del líder de la secta, y por otro lado, y como no, vamos a dar la bienvenida, y muy grande y grata, a nuestro queridísimo y medio pesano Luis Santamaría de Río. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Encantado de estar con vosotros. Pues para mí también, e incluso Serafín Giraldo. En mi adolescencia, cuando en el instituto, en la asignatura de ética, tuve que hacer con otros compañeros, tenemos que hacer por grupos trabajos sobre problemas del mundo actual, y escogimos porque nos interesó el tema de las sectas. Y claro, comencé a leer un mundo bastante desconocido para mí, y un tema en el que vi que era un tema amplísimo y que necesitaba profundizar en la investigación, y en el que había víctimas y personas afectadas. Y entonces desde ahí comencé, y desde eso hace ya 20 años. Sí, Serafín. Con usted, y perdona que en varios programas. En uno de ellos recuerdo hablar de la secta Gnosis, hablando además de Patricia Guiar, que estaba o había sido captada.
Me quedó una duda, porque fíjate que después de ese programa, te voy a contar una anécdota, además las anécdotas gustan en la radio, se pusieron en contacto conmigo, es una pregunta que quiero hacerte, se pusieron en contacto conmigo pues dos dirigentes, por decirlo de alguna manera, de la Gnosis, y ellos descartaban en principio ser una secta. Vinieron en BlaBlaCar desde Córdoba, a la localidad donde yo vivo, hasta Boadilla de Monte. Esto es tan real como que ocurrió hace un mes. Me dijeron que tenían 800, llamaban no adeptos, sino afiliados en toda España, que cada 3 años cambian de representantes, que los sábados hacían sus ceremonias, que es una iglesia dedicada a la meditación y que estaban muy dolidos por el tratamiento que se había hecho con el tema de Patricia. Hablaban de que este señor Steven es una especie, bueno, pues que fue expulsado de esta, ellos lo llamaban iglesia, yo voy a definirlo como ellos decían, que fue expulsado precisamente pues por sus malas praxis, sus malas conductas, en definitiva, que no son una secta. Y así además me lo hicieron ver en un parque de Boadilla del Monte, vuelvo a repetir, hará un mes, no quiero equivocarme de fecha, pero no andaré muy lejos, fue en verano. Me decían que incluso me invitaban a una ceremonia los domingos, una ceremonia privada que tenían ellos. Y bueno, pues yo en principio, a mí, lo digo así, y soy policía, soy desconfiado por naturaleza y además muy pragmático, me parecieron unas personas normales, dentro de la normalidad que podemos tener todos. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Qué hay de mentira? Si de alguna manera estaban tratando de captarme, es una broma, tratando de captarme a mí, o sencillamente me pedían lo que estoy haciendo ahora, que diera esta versión suya también en este tipo de programas, es decir, que no son una secta. Y de hecho a mí se me presentaron como tal, en una pareja normal y corriente con sus hijos. Me decían que ni pedían dinero, ni pedían sexo, ni pedían nada, que es por lo que se caracterizan las sectas. Eso es mi pregunta que quiero formularte. Sí. Es cierto que Luis Santamaría. Sí. Yo llegué a decir en un programa de televisión hablando de este tema, y precisamente cuando apareció uno de los líderes gnósticos peruanos desmarcándose de Félix Steven Manríquez, al que habían expulsado de su grupo gnóstico de Perú, yo expliqué que es cierto que para los gnósticos normales Luis Manríquez sería... Sí. Es que en ese programa estábamos sentados juntos. Y te lo comento porque a raíz de ese programa me dijeron que habían tratado de localizarte, pero que me localizaron a mí, que por lo visto es más fácil localizar a un policía que a un sacerdote, y me localizaron a mí y me pasaron toda esta información para que en lo sucesivo la explicara. Yo les hablé y les dije, yo conozco al sacerdote, además es paisano mío, creo que desmontó muy bien la teoría de la gnosis, pero es que ellos me dijeron que no era cierto. En definitiva, los datos que te he aportado, que hay mucho control, que están inscritos como una sociedad, y desde luego a mí me llegaron a plantear si eran o no eran una secta. Lo que quiero es que me saques de esa duda. En ese programa coincidí contigo. Sí. No son una secta, son al menos 7 sectas en España, gnósticas. Todas vienen de lo mismo, del colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un señor de mediados del siglo XX, colombiano, que fue el que sistematizó esta doctrina, mezclando elementos filosóficos, religiosos, mitológicos de un montón de culturas y religiones, haciendo una ensalada doctrinal infumable y proponiendo la práctica de ritos secretos, que a esos no te iban a invitar, por supuesto, Serafín, en los que lo fundamental, y lo dice en sus libros, los libros que venden, los libros que tenemos en la Biblioteca de las Ríes en Zamora, entre más de 3.500 volúmenes, en los que se habla de la magia sexual, que es tener relaciones sexuales sin eyacular. Porque una vez que el varón eyacula, pierde toda la energía espiritual que tiene su semen, no puede extenderse la energía kundalini a lo largo de los chakras del ser humano, y entonces está uno convirtiéndose en un mago negro, ¿no? Entonces, claro, Félix Steven Manrique era un mago negro porque se dedicaba a tener hijos con sus concubinas, con los miembros de su harén, porque era una pequeña secta harén. Pero los gnósticos, desde luego, son una secta, y una secta de la que conocemos muchos sucesos, entre otros la muerte de un bebé a manos de su madre,
porque así salvaría el mundo en un hotel de Santiago de Compostela hace 3 años. Es decir, que estamos hablando de un grupo con una doctrina potencialmente destructora de la personalidad, que ha roto familias. Y claro, yo esto no hablo desde los libros, sino desde la experiencia de recibir a víctimas. Luis Santamaría, un segundito, una puntualización, paramos 10 minutos y retomamos contigo. Sí, solo una pregunta. ¿Del colombiano este del que hablas puede ser alguien que escribe bajo el seudónimo de Samael Aunweor? Efectivamente, se me olvidó decirlo, sí. Pues solo una puntualización. Y una serie de autores de sucesores suyos. Lo que pasa es que, claro, eso igual también puede inducir a cierto engaño a los oyentes. Una cosa es que se cojan determinados tipos de creencias, por el tema de lo que estás comentando, es de la sexualidad tántrica, de determinadas corrientes de la cultura védica, digamos, o prevédica, del shivaísmo y demás. Pero el problema es que este hombre lo ha cogido como un leitmotiv fundamental de un sistema de creencias totalmente artificial, y que lo que dice usted, Luis, que eso le haya servido pues para crear su pequeña secta y su pequeño mundillo de... Pero claro, lo que no se puede confundir es que alguien coja, como pasó con el tema de Oso también, que lo que cogía era un poquito de aquí y allá de diferentes autores, de diferentes corrientes filosóficas y religiosas, hacía un mezcladillo y claro, se hacía presentar gracias a eso como una gran autoridad dentro del campo de la espiritualidad, que no lo era realmente. Y eso es lo que también quiero un poco puntualizar en esta parte. Vale, gracias. Sí, estoy cortamos totalmente de 10 acuerdo. minutos. Luis, Santamaría, Juan Rada, Ramón Chipirrás, los que estamos en la mesa. Nos vamos a escuchar a Teresa Bernal y volvemos. Esperar ahí. De acuerdo. Amigos y oyentes de La Puerta de la Pirámide, seguimos aquí en Onda Diamante y os dejo de nuevo con nuestro director, que se levantó un momentito, pero ya está aquí, y os paso a Jorge de nuevo. Seguimos el viaje de La Puerta de la Pirámide, 98.3 FM, Canillejas, Madrid. Y como no, habíamos quedado en el punto que estaba hablando David Fernández, pero pasamos ahora a lo que nos quiere comentar María Jesús Martínez, la que se incorpora de nuevo en directo. Amigos, yo he intentado escuchar a todos lo más atenta posible, porque la verdad es que se han dicho muchas cosas, se han hablado de muchos temas y sobre todo el tema de sectas se ha tocado desde muchos ámbitos, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito policial, pero a mí, de todas las cosas que yo que he escuchado de mis compañeros, hay una cosa que sí que me gustaría por lo menos intentar, si alguno de vosotros me podéis contestar a ello como periodista. Y es que la globalización que estamos teniendo ahora mismo en la sociedad, hemos hablado de sectas en relación con quiénes son el público quizás más afectado, ¿no? Sobre todo el tema de la autoestima, la personalidad, pero ¿tiene la culpa la sociedad de todas estas características? Porque yo creo que ahora mismo la globalización de Internet y todos los sistemas digitales que nos estamos, que ahora mismo, sobre todo los niños, están utilizando, es esta globalización. Y a mí me gustaría lanzar esta pregunta a todos los expertos y en esta mesa redonda, porque sé que hay personas que aquí saben mucho de este tema. Fundamental, la globalización, ¿culpable de que tengamos sectas en el mundo? ¿Qué me decís? Serafín. Yo creo que más que tengamos es de que proliferen aún más las sectas en el mundo. Yo te puedo hablar de lo que conozco, y lo que conozco de primera mano es el último caso que vimos con la Gnosis, que comentamos antes. Fíjate, es una organización perfecta,
se anuncian a través de Internet. Es decir, si ahora escribes Gnosis en Internet, aparecen allí unos 40 o 50 centros en toda España, 40 o 50 centros repartidos por todas las provincias, con cursos por correspondencia, con congresos, con una revista. En definitiva, ofrecen ayuda que se obtiene a través de Internet. Patricia sufrió un momento de crisis en su vida, había fallecido su tío, estoy hablando de Patricia, la que huyó a Perú, la chica con la que comenzaste el programa, efectivamente, Patricia Aguilar, y buscó ayuda y la encontró en una persona que de alguna manera había pertenecido a esta secta, según el sacerdote que teníamos aquí de invitado, y la captó a través de Internet, con lo cual la globalización lo que está haciendo no es que proliferen a las sectas, sino que ayuda de alguna manera a la captación por parte de las sectas. Luego una cosa que me llamó la atención también, fue uno de nuestros invitados al principio, me parece que entró por teléfono, que hablaba de los 4 o 5 periodos. Ramón Chiperras. Fijaros bien, es exactamente igual, y quizás me voy a salir un poco del tema, te voy a pedir permiso. Sí, es igual, y esto también lo sabe muy bien Mapi, mi compañera policía, es igual que el yihadismo. El yihadismo opera exactamente igual que una secta. Es lo mismo, prácticamente, una captación a través de Internet, un proceso de fanatización, un proceso de radicalización, un proceso, para que se entienda bien, de comedura de cerebro, y al final conviertes o consigues un adepto. Pues en el caso de radicalismo, el yihadismo, sencillamente lo que buscas es un mártir. En el caso de las sectas parecidas, buscas sexo, buscas dinero, buscas poder. La globalización ayuda. Ramón Chiperras. Sí, con respecto a... Sí, lo que comentábamos antes, que son Sí. caminos paralelos, lo que llevan la captación, el reclutamiento a través de la secta o a través de lo que conocemos hoy por terrorismo de ideología yihadista, es calcado, ¿no? Es un poco buscar la vulneración de la persona y a través de esa vulneración pues incidir en una serie de aspectos psicológicos y aspectos de la persona que acaban por captar a la persona, por adoctrinarla y por meterla en un proceso de radicalización violenta, bien para determinar un acto terrorista o bien para meterse en una secta y llevar a cabo un suicidio masivo, como hemos visto muchas veces en televisión, ¿no? Luis Santamaría del Río, Sí. con respecto a lo que están fomentando, ¿sí? Sí, pues mira, hay que hablar de distintos factores. Uno es el factor sociológico grande, que es el de la sociedad, una sociedad en crisis, una sociedad en la que hay mucho anonimato, individualismo, y en el que al final toda persona necesita afecto, necesita pertenencia, necesita identidad, y esto es necesario, y también por el tema de la espiritualidad y el sentido de la vida, ¿no? Pero hay que hablar también de las razones sociológicas más pequeñas, que son la familia. Las sectas se presentan como nueva familia para la persona y en ese entorno afectivo es en el que tienen éxito. Y también luego las razones personales de los problemas que viva cada uno, que esté pasando, su propia personalidad. Es decir, tenemos que hablar de muchos factores que son los que convergen a la hora de hacer a nuestra época especialmente vulnerable a las sectas y a muchas personas, pero muchas especialmente vulnerables. A mí no me ha venido en estos años nadie a quejárseme de un suicidio colectivo, porque nadie que se haya suicidado pues viene a pedir ayuda después, pero tampoco familiares. Lo que está llegando un goteo continuo es de familias rotas, gente que abandona a sus cónyuges, a sus hijos o a sus padres porque se han metido en un rollo extraño, según dicen sus familiares. Esto es lo que llega, ¿no? Este es el día a día de las sectas, que va más allá de las grandes masacres que ya hemos pasado. Luis Santamaría, buenas noches. Mira, Sí. soy María Jesús Buenas Martínez. noches. Hablamos ya en un programa que tuvimos de desaparecidos, en el que yo te entrevisté. Y estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, pero los expertos en yihadismo comentan
que una de las formas de integración es integrar a esas personas que de alguna manera pertenecen a la yihad dentro de la sociedad, lo que significa que entonces las sectas, si captan a esas personas con esa autoestima, con esa baja autoestima, y con esa personalidad, lógicamente lo que falla es el núcleo familiar, ¿no? Fundamentalmente. Sí, es algo fundamental. Es que falla lo afectivo, entonces tanto en lo familiar como en cuestión de pareja en ocasiones, como la amistad, porque de baja autoestima o de vulnerabilidad a veces nada. Estamos hablando de sectas en España que captan a catedráticos de universidad. Entonces, el tema es lo afectivo. Las sectas no entran por lo racional, al igual que el yihadismo, ¿no? O sea, tú entras en este grupo, perteneces a algo que te hace sentirte fuerte, grande, que te hace sentirte salvador, con un motivo, con un sentido, con un proyecto de vida, ¿no? Eso es lo que... Y te sientes superior espiritualmente a los demás, una élite de salvadores. Si me permite, sí. Yo, desde David mi punto de vista, creo que Fernández. estamos hablando de dos conceptos relacionados e interrelacionados, pero un poco diferentes. Yo creo que el prototipo de víctima, por así decirlo, de estos grupos, digamos, por así decirlo, sectarios religiosos espirituales o pseudoespirituales, y a sectario político, digamos, o de orientación política, creo que es un poco diferente. O sea, porque en el de la orientación política, o sea, el yihadismo además, no es imprescindible que haya una baja autoestima. Porque, es más, lo estamos comprobando con el tema del yihadismo actualmente, porque están cogiendo a personas en familias y en contextos completamente estructurados, personas además con alto nivel cultural y demás. Lo que pasa es que hay una especie de polarización del sentimiento y del raciocinio hacia una determinada corriente, utilizando pues informaciones sobre pues eso, situaciones actualmente que están sucediendo en el mundo, desigualdades y demás, que se pueden orientar de una forma correcta o se pueden, digamos, manipular de forma tediosa para captar a un determinado colectivo para sus intereses particulares. Sí, una puntualización. Este es un tema que también Ramón Chiperral lo sabe, lo íbamos a meter a incorporar, pero como me ha fallado Antonio Pampliega, el chico que estuvo 7 meses secuestrado por Al-Qaeda, ¿vale?, en Siria, ¿vale?, pues resulta que está en Perú, están rodando y grabando. Ya cuando vuelva retomaremos el tema tanto de una vertiente de otra también se le puede acentuar. Juan Rada. Hola, yo quisiera centrar un poco el tema en España, que quizás esto nos está hablando mucho. He hablado antes de Edelweiss, que fue una secta que tuvo mucho impacto, porque ahí no eran chicos de familias estructuradas ni demás, sino gente que pertenecía a la alta sociedad. Entre las víctimas hubo, por ejemplo, pues 2 hijos de un famoso sociólogo que sale mucho por televisión. Pero quiero hablar de otro caso, y es que ahora que hablamos de Patricia Aguilar, esto se ha solucionado, podemos decir, pues positivamente. Pero hubo otro caso, por ejemplo, el de Marimerche Montenegro, hace unos años, que hizo lo mismo. El día que cumplió la mayoría de edad, al salir del colegio, llamó a su madre para decirle: mamá, me voy de casa para vivir por mi cuenta y predicar el Evangelio, que es lo que me gusta. Marchó para Chile y prácticamente no quería volver nunca. ¿Por quién fue captada? Pues fue captada por los Niños de Dios, una secta fundada en Estados Unidos en 1968 por un pastor evangélico, David Berg, que luego ha adaptado las Sagradas Escrituras a su gusto y predica el amor libre. Estos en los 70 llegaron a España y yo los conocí. Yo dirigí un periódico en Murcia e incluso en alguna ocasión pues vinieron a mi despacho chicas que yo les había visto haciendo la prostitución por la calle. Pero en fin, ellos decían que todo tenía que ser para la secta. O sea que esto era una forma de santificarse, de justificarse. Me hacía gracia porque llevaban 2 folletos firmados por el pastor Weisberg, tipo cómic, para captar adeptos, pero con eslóganes tan curiosos como los agujeros santos, quema tu sostén o sexo con tu abuela. En fin, la policía empezó a seguirles y ya hubo redadas sobre ellos en España, Australia, Francia, Argentina y demás, y cayeron muchos en las garras de la justicia. Pero ya digo, esta niña, Marimerche Montenegro, pues no hubo forma. La trajo aquí Lobatón, al programa Quién sabe dónde, se vio en un momento con su madre, pero volvió a su país y dijo que era mayor de edad y que ella en Chile quería seguir propagando la religión de este hombre. En fin,
son casos, ya digo, de chicas que a diferencia de Patricia Aguilar, pues se han perdido ya para siempre, ¿no? Se han perdido para la familia y no sé, para una conciencia colectiva que raza, no sé, quería esto un poco con más racionalidad de lo que les explican estos líderes. Sí, Ramón Chiperrás. Sí, bueno, un poco quería, a colación de lo que ha hablado antes el párroco, un poco, ¿no?, ver por qué una persona finalmente se acaba introduciendo en una secta, ¿no? ¿Qué motivos tienen las personas para acabar en una secta, ¿no? Y quería, bueno, contribuir un poco a lo que decía antes el párroco, que los motivos pueden ser motivos de soledad, motivos por depresión, tristeza, falta de comunicación, cómo buscan sustituir muchas veces a su familia, una falta de seguridad en uno mismo, baja autoestima, un afán de novedad, en buscar algo fuera de lo tradicional, por ejemplo, y luego muchas veces también tenemos los rasgos de una persona que está con una crisis de identidad, que se siente agraviado socialmente, ¿no? Lo percibe porque pues, no tiene alternativas laborales a lo mejor, o tiene una necesidad mayor de pertenencia que muchas personas. Entonces son una serie de características y factores que hacen que una persona al final caiga en una secta y yo quería haceros una pregunta al aire, ¿no? Estas personas que caen en una secta, su afán por estar en la secta hace que al final lleguen a estar paralelamente con el líder de la secta y acaban pues cometiendo un asesinato en masa, ¿no? Porque 800 suicidios no deja de ser un asesinato, ¿no? ¿Creéis que estas personas son víctimas o son también coautores de un asesinato? David Fernández. Sí, concretamente en el caso que estás comentando de la Guyana, de Jim Jones. Bueno, yo estuve también investigando sobre este tema y hay que decir que Jim Jones, por lo visto, realmente era un prototipo especial de persona con un nivel de carisma extraordinario, pero claro, es ese tipo de carisma que a la vez genera un tipo de determinado de confianza, que es una de las cosas, por ejemplo, que no hemos hablado. Estamos hablando constantemente del perfil de la víctima, pero no hemos hablado tampoco del perfil del líder sectario. Y ellos también tienen, por así decirlo, un prototipo, o sea, una serie, digamos, de actitudes y de atributos que los definen. La mayoría de las personas, como ya he dicho, son personas muy carismáticas, con un gran nivel de conocimientos. El mencionado anteriormente, Samael Aunwer, es una persona que tú lees sus blogs y demás, y parece una enciclopedia andante, pero luego, claro, otra cosa es realmente cuáles sean sus intereses, o sea, sus motivos. Y en el caso de Jim Jones, es lo que he dicho yo antes, claro, ahora mismo está la duda de si realmente fue un suicidio masivo o fueron engañados y fueron envenenados tanto por el líder como por su núcleo interno. Hay que decir que en determinados grupos sectarios llega un momento cuando, digamos, la cosa se va, más que evolucionando, va involucionando, se va, digamos, increciendo en esa tensión, esa relación entre el líder y los súbditos, o sea, los adeptos y los intermediarios, o sea, los que están en un nivel intermedio, en el que hay, por así decirlo, una codependencia. O sea, el líder llega un momento en que él también es dependiente de su ego, digamos, se retroalimenta con esa fascinación que ejerce, con ese seguimiento, con esa, digamos, necesidad imperiosa de los adeptos de seguirle, hasta tal punto en el que llega a un extremo en el que el propio líder no puede sobrevivir sin sus adeptos. Y es posiblemente lo que haya pasado en el contexto de Jim Jones. Y, por así decirlo, por supuesto, de sus colaboradores, que son, por así decirlo, líderes, sombras del líder en un segundo plano, que tampoco pueden, una vez que se han alimentado, su ego se ha alimentado de toda esa adulación y toda esa fascinación, no pueden sobrevivir a ello y tienen que llegar a ese extremo, más que un suicidio colectivo, a un asesinato colectivo. Otra cosa ya es en términos más extremos, en otros, pero claro, yo tampoco he investigado hasta el punto de realmente encontrar suicidios colectivos en masas tan grandes como ese, porque ese es el que dentro del mundo de las sectas modernas el que más destacó y el que más ha llamado la atención, pero sí que puede ser también en un momento in extremis en el que volvemos a lo mismo, los propios adeptos, ante la amenaza por fuerzas policiales, por la prensa, por las familias y tal, de que ese vínculo afectivo enfermizo que han establecido con el líder y con la secta en sí mismo, con esa falsa familia, se vean amenazados de que si eso lo pierdan como su vida, como su apoyo, como su sustento emocional, y puede ser un cambio dramático para ellos y acepten ese suicidio. Más por el hecho en sí de no perder ese anclaje emocional
que por las propias órdenes o directrices del propio líder en ese momento. Sí, Luis Santamaría de Río, y a razón de la pregunta, ¿qué libros acoge que tú hayas escrito para saber y profundizar un poco más? De los que yo he escrito, bueno, son unas misceláneas de artículos. Entonces, el último que dirigí yo, que está escrito entre 10 autores, entre 10 compañeros de la RIES, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, ahí se hace un repaso de muchas cuestiones y de hecho se titula Esoterismo, Sectas, Nueva Era. Su subtítulo es 50 preguntas y respuestas, porque se habla sobre las sectas en general, pero sobre todo se va luego a muchos grupos en concreto, doctrinas, prácticas, propuestas pseudoterapéuticas que vemos hoy en día que asumen toda la forma y el método de captación y de adoctrinamiento de una secta, ¿no? Sí. ¿Y Pedro, a razón nivel psicológico? Hola, buenas noches. A mí me gustaría ampliar también en parte lo que se ha ido comentando aquí y última instancia lo que ha dicho David. En principio, el perfil psicológico que tiene el líder de una secta es bastante complejo, pero a grandes rasgos lo que sí hay que tener en cuenta es que es una persona con un ego elevada, narcisista, con un grado de control excesivo, que necesita controlar todo su entorno, todo lo que le rodea y obviamente a todos los que le rodean. Y claro, lo que él dice es la ley, ¿vale? Entonces, también se ha comentado el perfil, se ha visto con todas las intervenciones el perfil psicológico más o menos vamos a llamarle víctima, ¿vale? Pero yo no estoy de acuerdo en una cosa que se ha comentado al principio. Las sectas no quieren a gente con trastornos. La secta quiere a alguien, un nivel socioeconómico. Normalmente suele ser gente joven, 20, 30 años, a ver, puede haber de todo, ¿vale? Pero normalmente nivel socioeconómico medio, sin ningún tipo de trastornos, porque no quieren problemas, no quieren ningún tipo de problemas. No quieren cargar con alguien que, además de no ofrecerles nada, les va a quitar cosas. Y además, aparte de este tipo de perfil, lo que sí es bueno entender es que no todo es el perfil, sino también hay situaciones, los factores predisposición que han dicho, la depresión, baja autoestima, todo eso sí es cierto, concuerda, pero no es todo así, porque tengamos en cuenta una cosa. Hay situaciones en las cuales todo esto confluye o no. Puede haber gente que esté deprimida, que entre en una secta o no. Porque, por ejemplo, si los contenidos y las formas del mensaje del grupo sectario concuerdan con tus esquemas mentales o tus necesidades en ese momento, obviamente, pues va a ser un punto a favor. Y otro que ha comentado también al principio un compañero, la proximidad del, vamos a llamarle reclutador, ¿vale? Que ha dicho que el 60% de los que se han introducido en sectas suelen ser familiares o amigos. Si es una persona, de tu primer círculo, tu círculo más cercano, va a tener bastante más probabilidades de que esa persona sea captada que si hay alguien que está por la calle o por internet. Sí que es cierto que, claro, al haber internet, pues no es lo mismo que haya 100.000 millones de solicitudes que uno. Pero si ese uno te lo hace tu hermano, vas a tener más probabilidades de entrar. Y luego, una vez dentro, ya se van a encargar ellos de hacer una serie de técnicas de control mental que principalmente, les digo por encima, tampoco me quiero enredar mucho, porque si no tenemos que hacer un monográfico aquí de psicología de las sectas, pero... ¿Hay más mujeres que hombres? ¿Hay más jóvenes? No tiene por qué. No hay más mujeres, no hay estadística en eso, porque realmente salen quizás más el género femenino que el masculino. Femenino siempre y cuando lo que se quiere es conseguir en esa secta el ámbito sexual. Entonces, obviamente, van a captar más adeptos del sexo femenino. ¿Para qué? Para que los líderes y la cuadrilla de alrededor satisfagan sus necesidades. Pero no tiene por qué. Hay sectas que son única y exclusivamente hombres. Obviamente no tengo los porcentajes, ni tengo información que te pueda decir fiable, pero depende de cada tipo. Bueno, y volviendo a lo que decíamos, las tácticas que usan de control mental se basan simplemente en tres. Son tres. O sea, tres fases. Descongelamiento, que es romper a esa persona. A esa persona la rompen por completo. Luego pasarían al cambio, que ya le van
le van a inculcar todo ese tipo de creencias que tienen ellos, que metemos lo que hemos comentado al principio de las técnicas psicológicas, la pertenencia al grupo. No debemos olvidar que el hombre es un animal social, o sea, la pertenencia al grupo es mayor que la comida, prácticamente. Entonces, la pertenencia al grupo, dentro del grupo bueno, fuera del grupo malo, ¿sabes? El bueno y malo, por ejemplo, utilizar técnicas que cambien a nivel fisiológico, quitar el sueño, dietas altas o bajas en azúcar para que no puedas pensar, o sea, te convierten en una máquina de no pensar, te lavan el cerebro, de esa manera como han comentado aquí en la mesa los compañeros, y luego ya, digamos, se vuelve a poner el recongelamiento, que es, ahora te voy a reconstruir esos cubitos que te he roto, te voy a reconstruir como yo quiero. Y ahí en ese momento es cuando se crea una pseudoidentidad, o en algunos casos se puede llamar pseudopersonalidad. ¿Y qué es esa pseudopersonalidad? Obviamente el clon del líder, y que es lo que quiere de sus adeptos. Sí, Pedro. ¿Mapi? Sí, mira, en relación a lo que estaba comentando Pedro, yo quiero contaros un caso en la práctica, vivido de primera mano. Hubo una religión organizada, sabemos que las religiones organizadas tienen un funcionamiento similar al de las sectas, solo que se mueven en un plano mucho más sutil, pero viene a ser básicamente lo mismo. En este caso, recibí seguimiento por parte de una religión evangelista norteamericana que se movía a través de las facultades en Madrid, ¿no? En este caso en Madrid, supongo que lo harían por toda España, pero el funcionamiento era, enviaban a una persona joven de entre 18 y 20 años, le pagaban todos los gastos, la manutención y, vamos, un año entero a cuerpo de rey, y lo que tenía que hacer esa persona era moverse por las facultades para ir captando universitarios. Les interesaba gente universitaria con estudios y que en un futuro pudiera tener unos ingresos, exactamente, y también cierta salud. ¿Cómo dieron conmigo? En la facultad, en el panel de anuncios, alguien colocó, yo soy muy deportista, y alguien colocó un anuncio en el que decía, se notaba mucho que era una persona que no era española, me hizo mucha gracia el anuncio, porque decía algo así como, busco a alguien para jugar al tenis con un nivel más que básico. Entonces yo me imaginaba más que básico ya en guiri, totalmente. Me hizo mucha gracia. Dije, esta es una Erasmus, o un Erasmus, ponía su número de teléfono, y dije, jolín, además es que no conozco a nadie en esta facultad que juega al tenis, por Dios. Entonces contacté. Ahí piqué, pero vamos, piqué como vamos, pescadito. Total. La experiencia. Total, me pusieron el caramelo exacto, ¿no? Para picar. Y claro, quedé con esta persona, resultó ser una norteamericana, muy histriónica, con una personalidad muy histriónica. Me llamó mucho la atención lo dicharachera que era, cómo te hablaba de todo, cómo tenía siempre temas de conversación, no te tenía siempre ahí, te mantenía interesada. Jugué con ella al tenis, un partido que además me fundió, porque además se le daba bien. Más que básico. Más que básico, exactamente. No, es que había estado en un nivel alto ella, había competido en la agüita. Y bueno, después de eso me dice, bueno, vamos a tomar algo, vamos a charlar, tal, vamos a tomar un café, ¿qué te parece tal? Y ahí empezó a contarme, pues que ella era creyente, empezó a meterme en el tema, ¿vale? Que era creyente, que pues que tenía ciertos ideales y tal, que esperaba que no me sintiera incómoda, que los compartiera conmigo, y que si no le importaba que tomáramos de vez en cuando un café, etcétera, etcétera. Lo siguiente fue que me empezó a presentar a gente. De repente un día, oye, ¿qué tal? Quedamos, ¿estás en la facultad? Venga, te voy a presentar a un amigo y tal, otro también del grupo, ¿no? Y se sentaban y lo único que hacían era hacerme preguntas acerca de mi vida. Querían saber, querían obtener información acerca de mi vida, ¿no? Y entonces, pues un poco mis aficiones, qué quería yo en el futuro, qué expectativas tenía y cosas así, ¿no? No, ya no me propuso ni una sola vez más jugar al tenis, que eso me llamó bastante la atención. Y lo siguiente fue que me empezaban a invitar a actividades muy atractivas, ¿no? Actividades de tipo de ocio y tiempo libre, un juego, me acuerdo que me lo pasé muy bien,
que era por toda la ciudad universitaria lanzando globos de agua y uno se disfrazaba de vaca y, bueno, divertidísimo. Y dices, jo, qué gente, qué buen rollo, ¿no? Qué guay, ¿no? Y lo siguiente ya fue, me invitaron a ver La Pasión de Cristo, que se estrenaba, y me invitaron a mí, un grupito y tal de ellos, y éramos como 2 o 3 posibles para pescar, ¿no? Para ser captados, ¿no? Eso es. Y después, pues, a ver qué opinábamos de lo que habíamos visto, querían saber un poco, pues, cómo pensábamos, ¿no? Estaban estudiándonos. Ahí yo me sentí completamente, totalmente, me sentí estudiada directamente, o sea, me estaban estudiando. Exactamente, totalmente. Y lo siguiente fue una cena de acción de gracias y ahí tomé contacto con un grupo muy grande de personas que estaban completamente metidas en el ajo, de personas que habían captado, que ya llevaban tiempo y que estaban totalmente encantadísimas, ¿vale? Esto es maravilloso, es un privilegio estar aquí. Exactamente. Curiosamente me sentaron al lado de estas personas se dedicaron a... Porque ellos directamente no intentaban transmitir ninguna idea, ni que no notara esa manipulación. Era un nivel muy sutil. Muy sutil. Entonces, ellos directamente no me decían, esto está bien, esto está mal, o no me intentaban decir, esto deberías ir por aquí o por allá. Pero en ese momento noté que el resto de las personas que estaban allí en esa cena estaban diciendo lo que ellos querían decirme. ¿Nunca te sentiste incómoda? ¿Siempre cómoda? Yo nunca me sentí incómoda, el ambiente era siempre muy amigable, muy cercano, era muy agradable todo. No había, ningún motivo para sentirse incómoda. Nunca, o sea, incluso cuando llegué a ser consciente de todo esto, seguí sin sentirme incómoda porque tampoco me sentí manipulada. En ningún momento pudieron llegar a manipularme en ese sentido, ¿no? De hecho, creo que me hicieron un seguimiento 3 años, cada vez que se iban me presentaban al nuevo, que se encargaba de contactar conmigo, de tomarse otra vez esos cafés, de seguir manteniendo el contacto y al final desistieron. Digo yo que fui considerada no apta para entrar en esta religión organizada, ¿no? Pero un poquito que la gente vea que hay niveles muy sutiles y que si no nos damos cuenta y te dejas ahí llevar, porque ya empezaron a introducirme en el tema, no ellos directamente, sino los adeptos, de que había que dar dinero, del tema de ceder posesiones, todo ese tema, ¿no? Ya estaban entrando ahí y ahí es cuando ya dije, entonces ya se dieron cuenta de que no, ya no cedían. Un poco al caso en la Almudena, sí. ¿No? Había mucha mezcla, había muchos españoles, había mezcla de otros países. Porque eso me interesa, porque realmente aquí hay una mezcla, con lo que hablaba antes de la globalización, enorme, ¿no? Entonces, ¿había mucha mezcla en países, en nacionalidades o no? Era gente joven, universitaria, y muchos de ellos eran Erasmus. Entonces, había una mezcla de muchísimos países, una diversidad absoluta. Sí, Pedro, perdona, Mapi. Sí, bueno, quería puntualizar que a ti lo que te intentaron hacer fue una captación emotiva. ¿Vale? Jugando con tus emociones, o sea, es que es con el contagio psicológico. O sea, es que es de manual, o sea, contactan contigo, es un contacto progresivo, es muy lento, o sea, no es aquí te pillo, aquí te mato, es poco a poco te vas adentrando, intensifican tu confianza, ¿para qué? Para que tú te desinhibas y vayas entrando. Hacen juegos de la infancia, lo que has comentado de las vacas con los globos. Dinámicas de grupo. Efectivamente, dinámicas de grupo. Y luego lo que se llama el love bombing, ¿vale? Son conductas que te alaban, love bombing, sí. Te van alabando, te dicen, hoy qué bien, o qué bien juegas. En este caso te apalizó, pero bueno, seguro que aunque te apalizó, te diría, oye, juegas muy bien, toda la manera que tienes tú de desenvolverte con todo el grupo cuando fuisteis a ver La Pasión de Cristo, te dirían cosas buenas y de esa manera captar, en vez de ser más agresiva con tácticas más de control mental, más agresivas, fue una captación emotiva, jugando con tus emociones para darle la vuelta. David Fernández. Gracias, Pedro. En eso precisamente quería hacer un inciso, porque de lo que estamos hablando realmente es otro apartado que también quería yo añadir, y es precisamente un digamos, estilo nuevo propio
de captación emocional, digamos de adoctrinamiento, que viene fundamentalmente de Estados Unidos y que se utiliza en lo que se denomina como sectas empresariales, que es precisamente eso. O sea, en una primera fase te hacen sentir integrado, te hacen sentir bien, o sea, juegan muchísimo con tus emociones, las dinámicas de grupo, te dan contagio psicológico, emocional. Ahí en un principio no hay presión social, no hay presión del grupo, lo que hay es eso, es buscar esa afinidad a través de las emociones y sobre todo incluso una exacerbación de las emociones positivas que hasta ese momento tú no lo has visto, que también es un poco una de esas estrategias también psicológicas, porque generalmente muchas personas vivimos en entornos en los que, digamos, no hay esa exacerbación emocional y nos pilla un poco con el paso cambiado. Y esa es una de las estrategias, y ya te digo, si viene a Estados Unidos es más, que tú has dicho grupo evangelista, ¿verdad? Yo podía dar nombres, incluso, por ejemplo, la famosa secta de la cienciología, que utiliza también esas técnicas y va precisamente a por ese perfil que tú has definido. Ellos tienen mucho dinero. Eso sí. Serafín, Geraldo, gracias David Fernández. Sí, yo quisiera aprovechar, y ya que hemos afrontado prácticamente todos los puntos de vista de las sectas, quisiera aprovechar para dar el último, el punto de vista para mí más importante, independientemente del interés que tienen todos los que hemos dado, y es el punto de vista jurídico. ¿Qué podemos hacer con una persona cuando entra en una secta? Jurídicamente o policialmente, nada, nada. Y la prevención es importante en los delitos, es quizás la parte más importante, la prevención. No tenemos prevención, no hay una ley de sectas, vuelvo a repetir, las sectas no están reguladas en España, no hay una ley de sectas, la policía no tenemos una herramienta para prevenir lo que está ocurriendo y todos estamos denunciando en este programa. Hay una ley de partidos políticos, de hecho algún partido aquí en España ya se le ha aplicado esa ley. Hay una ley, por ley de extranjería, hay una ley de violencia de género, una ley que regula prácticamente todo. En España tenemos todo regulado, hasta atarnos los zapatos. Sin embargo, no tenemos regulado este problema tan grave que todos estamos exponiendo esta noche. No hay una ley de sectas. ¿Qué es lo que hacemos? Lo único que podemos hacer es acusarla de los delitos típicos que aparecen en el Código Penal. Puedo hablar de detención ilegal, puedo hablar de delitos relativos a la actividad sexual, al problema sexual, la libertad. Puedo hablar de delitos contra la integridad moral o el de siempre que se le aplica, el delito de estafa. Pero fuera de ahí no se le puede aplicar nada y me puede decir, sí, ya es muy importante lo que hay ya, pero es que si una estafa es voluntaria, si la libertad sexual es voluntaria, si yo cedo esa libertad sexual, si no hay denuncia en definitiva, poco podemos prevenir. Y lo más grave de todo esto es que nos falta esa ley. Pues sí. Con respecto a lo que has fomentado, Serafín Giraldo, Luz Santa María del Río es una buena pregunta, porque ahí sí nos puedes dar la clave cómo poder ayudar a esa persona a que no entre y cuando sale cómo poderla ayudar. Pues sí, está la clave en la prevención, en educar sujetos responsables, maduros y con una mentalidad crítica, que ante cualquier oferta de un captador sectario aún se le encienda la bombilla, se le encienda la alarma. Cuidado, que aquí me están ofreciendo algo que va más allá. Cuidado, que aquí hay un doble nivel, porque por fuera es una asociación cultural, por fuera me llevan a jugar al tenis, por fuera, pero me están llevando sutilmente, poco a poco, a otra cosa que yo no es lo que quiero. Entonces, claro, hay que dotar a las personas de herramientas ante esto. Y lo fundamental no es la información, que siempre se decía, la mejor prevención es la información sobre sectas. No, la formación es lo importante. Información nos sobra, y de cualquier grupo podemos ver que se autodefienden, que se legitiman, que van a visitar a inspectores de policía si hace falta para convencerlos de lo buenos que son. Es decir, lo que necesitamos es formación, criterios para distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es bueno y lo que es malo, dónde están ya empezando a violentar mi personalidad, mi dignidad, dónde están acabando con mi libertad, qué técnicas de manipulación hay, pues todo eso, ¿no? Y luego, a la hora de ayudar a salir y de ayudar a las víctimas y los que salen, pues sobre todo la escucha, las familias que estén atentas a sus miembros que puedan estar entrando o ya dentro de una organización, y contar con profesionales que conozcan este tema. Hay buenos psicólogos, hay personas que llevan muchos años ayudando en este tema y que pueden servir para ayudar a la persona, ¿no? Porque una persona, cuando ha pasado por una secta, si sale rota, sale con un trauma grande, sale pensando que nadie le va a entender,
sale con ese tabú de que me he dejado engañar tantos años, yo he engañado a otros, me culpabiliza de haber captado. Bueno, eso es algo complejísimo, es un daño muy grande que hay que saber acompañar terapéuticamente y de una forma integral para que la persona no quede en una situación de debilidad y de vulnerabilidad que le haga entrar en otra secta, que también se han dado casos así, gente que abandona una secta y después es captado por otra. Sí, por último punto, cada uno vais a dar vuestra evaluación y un consejo, sobre todo a radio oyente, y comenzamos, pues, cómo no, con la persona que ha brindado este tema, que iba acompañado también por el tema de los de Al-Qaeda y demás, pero por razones que no ha podido venir Antonio Pampliega, pues eso lo retomaremos en otro momento. Ramón Chiperra, muchas gracias por traernos aquí a la portada de La Pirámide este caso, sobre todo en captación y sectas. Y bueno, te dejo tus palabras últimas. Sí, bueno, pues por redondear un poco el tema y terminar, estoy de acuerdo con, creo que ha sido Serafín el que ha dicho que no tenemos una ley, ¿no?, sobre sectas en España. Sí es cierto que estamos ahí un poco cojos desde el Estado, por ejemplo, del Ministerio de Interior sí que, por ejemplo, se lucha un poco como se puede contra esto, ¿no?, con el Centro Nacional de Desaparecidos, que lleva 3 años seguidos haciendo una jornada sobre desaparecidos captados por sectas. Y luego un poco incidir en cómo ayudar a estas personas, ¿no?, que caen en la secta, ¿no? Hemos visto el caso de Patricia Aguilar, de la joven de Elche, captada por la secta, hablar estos días diciendo que tenía miedo, que estaba amenazada, que estaba manipulada, y que un poco desde el mes de julio que fue rescatada hasta hoy, habla un poco de la fuerza de su padre, de la familia, para sacarlo un poco de donde estaba metida, ¿no?, de esa encrucijada mental que tenía. Entonces, un poco dejo eso sobre la mesa y sobre todo, son víctimas y como víctimas hay que tratarlas. Sí, Luis de Río. Pues yo desde aquí hago una llamada a los medios de comunicación, ya que estamos en uno, a que haya un compromiso real con este tema, con las víctimas y con los que nos dedicamos a informar sobre esto, y que a veces nos encontramos con que los propios periodistas, medios de comunicación, cuando llegamos con una alerta, cuando vamos con algo documentado, probando cosas, que nos encontramos con el silencio, o nos encontramos con titulares como el que he tenido yo la semana pasada, en el que se ponía: sacerdotes católicos critican una carrera por la paz que está atravesando Europa, cuando yo había presentado un dossier completo diciendo que detrás de una carrera que estaba llegando a colegios públicos de varias regiones de España, ayuntamientos, haciéndose fotos, legitimándose, había una secta. Y bueno, pues muchas veces nos encontramos con ese desdén de los medios de comunicación, que en lugar de hacer su misión de informar a la sociedad y de alertar sobre esto, se están volviendo cómplices de una situación de captación y de adoctrinamiento. Sí, Juan Rada. Pues, en fin, ya para terminar, la historia de las sectas es tan antigua como la de la humanidad, pero claro, ahora lamentablemente, pues con las nuevas tecnologías, que tienen mucho de nuevo, pero en estos casos pueden ser destructivas, pues sucede que es mucho más fácil la captación, pues, de adeptos, ¿no?, como ha pasado en el caso de Patricia Aguilar a cargo de este Félix Steven Manrique. Incluso hay una cosa nueva, aunque ya viene de antes, que la hemos citado, que es el tema de la ufología, ¿no?, un tema que tiene muchos seguidores, eso se ve en los programas de televisión de misterio y demás, y que también se utiliza, pues, por algunas sectas, contando de que el final de la Tierra está muy próximo. Que antaño decían que los que entraban en determinadas sectas serían trasladados al planeta Nazar, otros al planeta Humo, así, unas historias sobre unos planetas que no existían, pero que ellos serían los elegidos, y yo sé en algún caso, como el planeta Humo, que acabó con una famosa matanza que hubo en Madrid en la calle Antonio Grillo. Entonces, a los padres, pues eso, un toque de atención para que controlen mucho a los hijos, los contactos que tienen por internet, y sobre todo estas cosas nuevas, ¿no?, estos reclamos del final de la Tierra, de otros planetas, de otro futuro mejor, en fin, mucha atención y estar siempre, pues, muy previsores, porque el mal en este aspecto acecha de continuo. Muchísimas gracias. Pedro. Buenas noches. Para finalizar, me gustaría puntualizar o finalizar esta aportación
que debemos tener en cuenta que aunque se haya conseguido salir de la secta, siempre hay secuelas. Siempre hay secuelas. Y esa persona que ha estado en la secta va a tener prácticamente con toda seguridad una serie de problemas y trastornos psicológicos incluso graves. Y debemos fomentar también, al igual que se ha dicho lo de la ley de las sectas, a ese apoyo, porque es importante la familia y obviamente un buen apoyo psicológico profesional. Gracias. David Fernández. Sí, yo solo una última puntualización, y es que creo que antes he hablado del tema de la importancia o de la gravedad, digamos, de la cultura de individualismo que, por así decirlo, ha fragmentado en gran medida la sociedad. Y es que, como ya hemos comentado, uno de los principales carencias que tienen esta clase de personas que son captadas por las sectas son precisamente eso, o esa falta real de apoyos emocionales o esa falta no efectiva, por así decirlo. Y el tema sería eso, que un poco también tenemos que tomar conciencia precisamente de eso, de cómo como sociedad tenemos que volver un poco a ese pensamiento de la importancia de la comunidad, la importancia de la buena vecindad y la importancia del apoyo mutuo entre todos. Y otro consejo es el tema de, como decía el templo de Delfos, en la famosa frase de Temet Noster, de conócete a ti mismo, que antes de seguir a ningún líder supuestamente intelectual o con grandes sería muy importante, pues eso, ir viendo simplemente con los libros, con la documentación que nos aporta Internet o con buenos documentales, ir viendo diferentes corrientes de pensamiento, ir bebiendo de todas las fuentes y nunca perder el sentido crítico, y es posible que una vez, gracias a eso, descubramos que en todos nosotros tenemos un maestro interno. María José Martínez. Sí, yo quería comentar, como periodista y como otros periodistas que también están hoy en nuestro programa, pienso que los medios de comunicación deberían ser más activos y más prolíficos en las noticias que de alguna manera se divulgan, porque yo creo que muchas de esas noticias de sectas a veces se quedan en una mesa porque todavía están en estudio, están en investigación, todavía a lo mejor no pueden no pueden ser llevadas todavía al público en general. Yo pienso que deberíamos de ser o intentar ser más divulgativos en estos temas y tratarlos con mucho cuidado. Sí, Martín. Mi consejo es que hay muchas maneras de ser captado, ¿no? Hay muchas técnicas que utilizan, entonces un poquito ser autocrítico, conocerse a sí mismo, estar un poco atento a este tipo de manipulación. Cualquier persona que de repente te hace crecer el ego así sin más y empieza a alimentarlo, igual es que quiere algo, ¿no? En mi caso, estamos siempre hablando del Internet, porque el Internet todo el mundo tiene acceso a ello, son las 24 horas del día y es muy fácil, ¿no? Pero también puede suceder como sucedió en la facultad, ¿no? A través de un cartel, fijaos la tontería, un papel con un teléfono y alguien que busca a alguien para jugar al tenis, ¿no? Jamás te imaginas que de esa manera pueden intentar, nadie pensaría que es una trampa, que es, que es un anzuelo, ¿no? En el que puedas picar. Entonces simplemente estar atento, ¿no? Que en el momento que veamos que alguien espera de ti obtener una información sobre tu persona, sobre tu vida, sobre tus experiencias, tus emociones, qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres en la vida, igual no es precisamente o que quiera ligar contigo o que quiera ser tu amiga, etcétera, etcétera, ¿no? Puede que quiera algo más. Hay que estar atento, ¿no? Si una persona está en un momento bajo de depresivo, un momento de autoestima, de soledad, que igualmente esté atenta, que esto puede suceder, que es más vulnerable y que no se deje liar la cabeza. Eso es. Sí, gracias. Carlos Perón. Bien, bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que el pilar fundamental para que esto no ocurra es la familia. O sea, la familia tiene que estar auspiciando y cuidando de la persona para que no sea ni débil psicológicamente, ni se sienta sola, ni esté sola. Porque sentirse solo y estar solo son dos cosas distintas. Luego, por otro lado, está el problema de Internet. Evidentemente, Internet
es un mundo en el cual bueno, las personas con afán de captar personas lo tienen muy sencillo porque, claro, están en el anonimato de Internet y pueden, bueno, hace poco ha pasado que han detenido a un individuo que hacía esto mismo pero con menores, con un perfil falso. Claro, el problema es que la captación por Internet es muy sencilla, muy fácil, y a veces muy difícil de poder detener a estas personas. Y luego, por otro lado, como bien decía Jiddu Krishnamurti, la sabiduría es el conocimiento de uno mismo. Entonces, lo mejor es conocerse a sí mismo y saber perfectamente cómo opera este tipo de personas, que, como decía la compañera, se deberían hacer más debates en televisión y tener a la gente pues concienciada y un poco ojo avizor de cómo funciona esta gente y qué técnicas se utilizan para captar, ¿no?, a las personas. En el caso de Mapi es una chica que, bueno, con una formación y una cabeza muy bien amueblada, y evidentemente se dieron contra un muro y se vieron y se dieron cuenta de que no podían con ella. Pero es que yo creo que ese es el modelo que hay que seguir. O sea, personas que no confundamos la amabilidad, no confundamos la simpatía con el hecho de que te quieran llevar a su huerto, y hay que tener un poco los mecanismos claros para no dejarse llevar hasta allí, porque si una persona es débil y no tiene las cosas claras, cuando se quiera dar cuenta, pues está evidentemente metida hasta el cuello en una secta. Y por otro lado, como bien dice Serafín, pues claro, la justicia, las leyes, el diseño de las leyes debería ser mucho más duro con estas personas que hacen este tipo de cosas. Aunque ya está tipificado lo que ya esté tipificado, pero debería ser un poco más para poder cerrar todavía más el cerco en torno a esta gentuza, que no tiene otro nombre, que lo que hace es destruir en el fondo familias, porque cuando una persona es captada por una secta, no solo sufre esa persona, sino la familia, y eso es un drama familiar. Tanto curioso es que a nivel como droga está penado en el tema de las drogas. La secta es como otra droga, pero sin verla, ¿no? Es una droga. Sí, Serafín Giraldo, te dejo tomar la palabra para que cierre ese ciclo. De alguna manera sí. Yo quisiera ahondar en la denuncia, que quizás para mí es lo más importante. Se lo estamos permitiendo, estamos ofreciendo muchas facilidades a este tipo de organizaciones, a este tipo de sectas. Si ahora buscamos en Internet Nueva Acrópolis, si buscamos Secta Moon, Iglesia de la Cienciología, posiblemente encontremos un teléfono y una dirección para ponernos en contacto con ellos. Y eso es culpa nuestra, eso es culpa de nuestras leyes. En definitiva, volver a pedir lo mismo. No podemos permitir que estas sectas se escondan en asociaciones, en fundaciones, se escondan en congregaciones religiosas y estén registradas como tales. Tiene que existir un control, tiene que existir una ley de sectas que no existe. Y además es tan sencillo como cuando un inspector de Hacienda controla una empresa, nos controla a nosotros, que también de alguna manera se nos permita a la policía controlar y tener unas bases para poder controlar este tipo de organizaciones sectarias. Muchísimas gracias a todos. Los que están por el teléfono también, muy agradecido a todos, y los que están en la mesa igual. Y esperemos retomar una segunda parte un poco más profunda sobre este tema. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Muchas gracias.